Las 8 de la mañana con 38 minutos. Vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, de educación, en este caso de educación superior. Está con nosotros Pilar Armanet, rectora de la Universidad de las Américas y presidenta de la Corporación de Universidades Privadas, la CUP. Pilar, muchas gracias. Pilar lleva muchísimos años vinculada al mundo de la educación, en cargos públicos y privados. De hecho, su universidad acaba de reacreditarse. Había pasado un momento complejo la Universidad de las Américas cuando había perdido la acreditación, y es de las primeras que se reacredita en este nuevo mundo de la acreditación. ¿El cambio fue muy importante? Yo diría que sí. Lo más importante para nosotros fue que hicimos un compromiso formal e institucional de acreditarnos lo más pronto posible de nuevo, de manera que nos fijamos y solicitamos a la CNA que nos permitiera ingresar el día que cumplíamos 2 años de la sanción que implica no acreditarse, para no perder ni un solo día de no acreditación, porque es una situación súper compleja para una institución de educación superior perder su acreditación. Los alumnos quedan descubiertos, por así decirlo, quedan los en la intemperie. nuevos, los antiguos mantienen sus beneficios, pero los nuevos no. A pesar de eso, la UTLA siguió con matrícula de 6.500, este año que no alcanzamos a estar acreditados, matriculamos 7.200 alumnos, de manera que la UTLA pudo mantener un cierto tamaño que hace que sea viable y sustentable en el largo plazo. Pilar, las universidades que integran la corporación, que está la UTLA, está la San Sebastián, está la Santo Tomás, la Bernardo Higgins, recuérdame que otras más, por si se me queda alguna fuera. La Autónoma. Y varias otras adicionales. Ajá. Bueno, pero la matrícula del conjunto son como 160.000 estudiantes aproximadamente. Así es. ¿Qué expectativas debieran tener esos 160.000 estudiantes frente al debate de la reforma de la educación superior? Ustedes tuvieron acceso a las minutas, entiendo, de algunas cosas que están dando vuelta que no necesariamente son lo que vaya a ser el proyecto final, pero no sé, recojo por ejemplo la creación de Federico Valdés, del rector de la UDD hoy día en la tercera, que dice que si las cosas se mantienen tal como están, en una de esas conviene que haya un grupo de universidades que terminen siendo universidades con fines de lucro, así como están hoy día instalados los CFT y los IP, que tienen que cambiar, ¿verdad? Porque si no, bajo el actual esquema no van a funcionar y para la subsistencia en el fondo a lo mejor sería lo lógico que las cosas desembocaran por ese camino. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que lo más importante para los alumnos es ser tratados sin discriminación. Si existen requisitos para las instituciones, hay que cumplirlos. Por ejemplo, años de acreditación, régimen, gobernanza, lo que se establezca en la ley. Y las instituciones de la CUP están dispuestas a cumplir con las reglas, con las normas. Y los estudiantes, en condiciones iguales, ser tratados iguales. Y yo creo que ahí es la mayor tarea de la UTLA, es hacer respetar los derechos de los estudiantes de nuestras instituciones, que normalmente se confunde el apoyo a las instituciones, es decir, la institución legitima a sus alumnos, y los alumnos que estudian en otras universidades, si bien tienen los mismos requisitos, cumplen con las mismas normas, por estar en instituciones de cierto tipo, son deslegitimados. Y eso, a mi juicio, es una discriminación que no es sustentable, y esa es la principal bandera. Ahora, pero es un enfoque nuevo, porque lo que tú estás planteando, Pilar, es que finalmente la universidad es una suerte intermediaria, y que dado que el beneficiario es el estudiante es el que legitima con su decisión a la institución. Es que yo creo que lo que hay aquí es una discusión bastante más ideológica. No es el punto fundamental es si el beneficiario es el estudiante o la institución, y esa institución intermedia para sus estudiantes. Esa es la teoría de que hay que financiar la demanda, o sea, la oferta. A mi juicio y a nuestro juicio, el beneficiario de las ayudas estudiantiles es el estudiante. Ahora, pero es una discusión de fondo. Es una discusión. De financiar la oferta versus financiar la demanda. Está en el centro centro de discusión del último año y medio. Absolutamente. Y yo creo que es importante poner las cosas claras. De manera de nosotros decir que creemos
que las ayudas estudiantiles van en beneficio de los estudiantes y en consecuencia no debe discriminarse entre estudiantes. Yo creo que ahí la CUP y yo en particular tenemos posición tomada y creo que por supuesto que hay otras personas que piensan diferente. Creo que la idea de que una persona de 18 años y más que tiene un beneficio para decidir en qué universidad quiere estudiar, debe tener derecho a decidir libremente cuál es la institución que más le conviene. ¿Cuál es el destino, te insisto un poco en lo que te planteaba, de esos 160, 180 mil estudiantes si las cosas se mantienen tal y como están instaladas hoy día? A ver, yo creo que... ¿Ustedes se ponen en la situación de pensar en ser, por ejemplo, universidades declaradamente... no, bueno, hoy día la institucionalidad no lo permite, pero habría que ver si lo permitiría después. Yo creo que ese es un debate que ya no se dio. O sea, esa posibilidad de que la educación superior pueda ser un negocio con lucro abiertamente, sin aportes del Estado. Sin aportes del Estado, yo creo que esa discusión ya no está. O sea, hubo un momento que pudo haber estado. Lo que hablaban algunos de transparentar definitivamente la diferencia entre universidades con función pública y universidades con fin de lucro, eso se murió. Hoy día es imposible imaginar un debate que tenga alguna viabilidad. O sea, yo digo en términos de la reforma, eso no tiene viabilidad. Creo que no hay diputados y senadores que votaran por eso. Ahora, lo que es interesante es que durante la semana pasada se produjeron porque una cosa muy curiosa de la reforma de educación superior es que tiene una forma de discusión que es inédita. O sea, primero, parte con unas minutas que no tienen un fundamento, y segundo, empieza el Parlamento a meterse en la discusión sin tener proyecto de ley. Entonces ha habido dos instancias, creo, interesantes. Una es la de un seminario que hizo el Senado, que convocó la Comisión de Educación Superior del Senado, donde uno ya puede encontrar que hay mucho más consensos de lo que uno se imaginaría. Y que es muy posible, y yo creo que el problema que ha habido es que no nos hemos sentado a conversar. ¿Cuáles son esos consensos? Yo creo que hay consenso, por ejemplo, en que pudiera existir un trato especial de las universidades del Estado. Segundo consenso, diferenciado. Yo creo que yo creo que los G9, que son las privadas del sistema Cruz, son las que realmente se oponen a eso, pero en general uno dice, si existe una función pública particular, por ejemplo, en las universidades regionales, es normal que el Estado establezca convenios de desempeño y la financie de una manera diferente. El segundo gran tema, yo creo que hay y ahí hay donde hay un consenso y un disenso al mismo tiempo. El consenso está en que para ser universidad se tienen que desarrollar las tres funciones: docencia, investigación y extensión. Donde hay más disenso es con cuánta intensidad todas. Porque claramente el país no da para tener 60 universidades complejas. Y en consecuencia hay que partir de una cierta realidad, y hay instituciones que son regionales, unas son del norte, otras son complejas, y empieza a surgir un concepto curioso que es compleja completa. Y eso va para la Universidad Católica, la de Chile y Concepción y unas pocas más. Las que tendrían que hacer las tres cosas. Las que tendrían que hacer las tres cosas al nivel de complejidad de lo que se entiende por una universidad compleja. Yo creo que se ha bajado de nivel la palabra compleja. Hoy, para mí, una universidad compleja es una universidad que tiene altos niveles de publicaciones, de vinculación con el medio en todos los ámbitos a nivel internacional. Eso en Chile yo creo que hay que potenciarlo, porque algún día tendremos que aparecer en los rankings, y para eso hay que focalizar recursos. De lo contrario vamos a tener siempre un conjunto de universidades que se reparten la misma torta, y creo que es fundamental apostar por aparecer en los rankings. Ya, pero pero dado el caso que tú pones, tenemos la Católica y la Chile, por lo pronto, que son Concepción. Pero son distintas, puse esas dos porque son las dos más simbólicas del país y son distintas, de carácter público y carácter privado. Lo que pasa es que ¿quién podría decir que la Católica es una universidad privada? La Católica es una universidad centenaria con una vocación pública, lo que hace que pertenece a una institución. La Universidad Concepción. Universidad Concepción, claro. La Universidad Concepción. Y entonces tú dices, pero la Católica no está en la G9.
La Católica no es la estatal, entonces va a haber un trato No, la distinto. Católica es G9. Es la Católica Es G9. No, pero ¿cuáles son las? No es del Estado, me refiero, perdón. No, no, es del no es Estado, del entonces Estado. ahí va a haber un trato distinto. Es que la las G9 están del privadas Cruch. las privadas del Cruch. La privada, la Es que Católica ahí es privada del está, Cruch. ahí está otro de las conversaciones filosóficas que le encantan a este país. O sea, las definiciones. O sea, ¿qué es una universidad pública o de bien público? Te va a derivar de ahí recursos. Si esa es una discusión que tiene, por eso es tan importante y se pide tanto el financiamiento. Lo que dicen las universidades, es decir, una cosa es ser estatal y otra cosa es ser pública. Ya, Y ahí se ya. le opone a ese argumento la otra postura ideológica, porque son ideológicas, Sí, claro. que tiene que ver con que si la Iglesia Católica es parte, en consecuencia no es pública. Y es una discusión bizantina, porque la Universidad Católica existe, ha cumplido un rol La fundamental. vocación Esas pública discusiones innegable. bizantinas son las que paralizan este debate, y creo que cuando uno se mete más adentro y conversa con los parlamentarios y se mira a los ojos con el resto de los rectores, uno dice, oye, ¿de qué estamos discutiendo? Miremos lo que tenemos y veamos cómo avanzamos, porque no estamos tan mal. Ahora, en todo este debate conversamos con Pilar Armanet, rectora de la Universidad de las Américas y presidenta de la CUP, la Corporación de Universidades Privadas. Si tuviera las universidades privadas como la que usted me dirige, tuviera que hacer alguna crítica o alguna mirada un poquitito más puertas adentro de qué cosas estaban haciendo mal, qué cosas también se instalaron y permitieron que este debate se ideologizara al punto que se ha ideologizado y tengamos discusiones bizantinas, ¿qué autocriticaría y qué cosas son necesarias corregir en universidades como la suya? A ver, yo creo que los sucesos de la Universidad del Mar tuvieron un impacto enorme en el sistema, porque era una universidad grande y porque de alguna manera todos fuimos cómplices en que las cosas las veíamos venir y no hicimos nada al respecto. Y yo en particular fui a defender a Harald Beyer al Congreso porque dije que no existía, el Ministerio de Educación no tenía los atributos para actuar, y creo que nos faltó tanto a nosotros como concertación en ese momento y también al gobierno posterior de Piñera haber hecho algo antes para evitar que lo que pasó en la Universidad del Mar La regulación que había. desregulación, y yo creo que era muy evidente, porque nosotros mismos la llamábamos la Universidad del Mar. Entonces, ¿Ustedes mismos dentro del obvio, ministerio, dentro de la en la concertación? sociedad la llamábamos la Universidad del Mal. Y cuando tú tienes esa percepción de que las cosas se están haciendo mal, En un segundo, Sí, en obvio. dos bajaditas. ¿Qué es lo que hacía de esa universidad especialmente que fuera catalogada en el rubro como la Universidad del Mal? ¿Qué hacían mal ellos? o sea, no formaban Más mal que otros. no formaban a la gente para obtener los títulos que entregaban. O sea, hacían mal las cosas, hacían mal la docencia, no formaban a la gente, no tenían currículum, no tenían profesores, no tenían campos clínicos, etcétera. O sea, no hacían lo que hay que hacer. Y, por supuesto, era un negocio bueno para ellos. Eso por una parte. Por otra parte, el lamentable suceso de la CNA deslegitimó, y yo creo que hoy día se ha legitimado, a la acreditación que nos costó tanto instalar. Hoy día el tema, nos costó un kilo instalarla. Hoy día prácticamente nadie discute que la acreditación contribuye a la transparencia y a un análisis objetivo del sistema. Pero Pilar, de nuevo en la acreditación nos quedamos con la acreditación institucional. Que la acreditación institucional, convengamos que no llega al fondo. O sea, perfectamente una universidad que no cumple con una serie de requisitos que una universidad obvios podría pasar la acreditación institucional en términos que sus procedimientos, sus procesos, la manera en que controla el currículum, etcétera, funciona. Pero el delivery de calidad no necesariamente está hoy día enfocado en la acreditación. La acreditación ha ido pasando gradualmente, y yo creo que eso es importante que se sepa, de análisis de proceso a análisis de resultados. Pero hay una gradualidad. Hoy hoy día, los procesos siguen siendo más relevantes que no, los resultados. no necesariamente. Yo creo que es importante entender lo que es la acreditación. La acreditación lo que persigue es instalar en la institución
supervisada una cultura de calidad. Y lo importante es ver si esa cultura existe, si existen los mecanismos, si hay gente a cargo de eso, si hay controles, etcétera. Vale. Y a propósito de la crisis que generó lo de la CNA y la Universidad del Mar, ¿las universidades cambiaron cosas? Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Eliminaron malas prácticas. Por supuesto. Y hoy día se puede dar garantías de que no hay otra Universidad del Mar y de que la acreditación es un proceso que funciona y de que efectivamente las universidades tienen un sentido país, por colocarlo de alguna manera. Yo creo que sí. Oye, yo no tengo ningún problema en que los dueños de la universidad ganen plata, de verdad. O sea, yo no tengo problema con el lucro, la diferencia ideológica, mientras entreguen un buen servicio y eduquen bien. Yo creo que esa es pero bueno, aquí el tema no está puesto en el lucro porque no está permitido, digamos, pero para hacer la diferencia A ver, yo creo que es importante recordar que la ley de acreditación tuvo 800 indicaciones. O sea, yo siempre digo, no nos salió caballo, no salió camello, porque tú comprenderás que es un parche infinito. Sí. O sea, y hay cosas que hay que mejorar. Por supuesto, yo creo que es importante, porque es una carga de trabajo monumental, que los consejeros sean jornada completa, no dedicación exclusiva, pero de jornada completa. Es interesante también lo que se ha planteado de que haya acreditación de carreras también dentro del mismo proceso de acreditación, porque contrariamente a lo que se pensó cuando se tramitó esta ley, hay muy pocas agencias de acreditación de carreras, y como además hay inhabilidades, incompatibilidades, qué sé yo, porque esto es un circuito chiquitito, uno está realmente limitado a un par de agencias. En consecuencia, ampliar y mejorar los procesos de acreditación de carreras es súper importante. Pero sí nunca va a ser la acreditación, y espero que no lo sea, porque esa es otra de las banderas de la CUP, nunca va a ser una entidad de supervisión, es una entidad de acompañamiento, y por eso se llaman pares, porque te vienen a ver personas que respetan tu autonomía, no te vienen a supervisar. Pilar, los minutitos que nos quedan, que son pocos, menos de una a lo mejor, quiero dada tu experiencia, tu trayectoria y tu cargo actual, en fin, que me respondas si te parece que es adecuado para el Chile de hoy, la realidad del Chile de hoy, llegar a una gratuidad universal. Yo creo que no nos metimos en ese tema, pero por lo menos quiero una mirada global tuya sobre el tema. A ver, yo creo que es súper importante haber dado un paso respecto de la gratuidad a los sectores vulnerables. Yo soy partidaria de la gratuidad para los sectores vulnerables, entendida como una compensación por las diferencias e inequidades que esas familias tienen. No estoy de acuerdo, que encuentro que es reiterativo, gratuidad universal para los sectores que pueden pagar. Mientras este país sea tan desigual y existan tantas necesidades, creo que los destinos tienen mejor fondo que pagar a los que pueden pagar. ¿Y en qué porcentaje? Porque hoy día está llegando al 14%, al 12%, algo así, algunos quieren llegar al 50%. Dependerá, porque claramente el primer quintil y el segundo quintil no están adecuadamente representados. Entonces, el tema es que, si tú te fijas, el debate es al mismo tiempo gratuidad, pero achiquemos la cancha, restringamos la cobertura, y yo creo que eso sí que es tremendo. Claro. Porque el mensaje es, la universidad es gratis, pero no para ti. Eso sí que es grave. O sea, la universidad tiene que ser gratis para todos los que accedan, y ojalá accedan cada día más. Y cuando tú dices cerremos la puerta, es porque queremos gratuidad universal para los que sí pasan la barrera de la selección, y si pones en 500 puntos, por default vas a tener la mitad de los chilenos fuera. Porque por default 500 puntos es la media de la PSU. Bueno, eso lamentablemente llegamos a este tema un poquito tarde, pero da para toda una discusión, porque finalmente ahí también hay una discusión legítima en términos de decir, bueno, ok, pero queremos que gente con menos de 500 puntos vaya a la universidad independiente del origen, pero es una discusión que claramente no se ha hecho. Pilar Armenía, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Pilar. Nosotros nos vamos. Bien información.